Hablamos del tema de desaparecer fronteras, hablamos del tema de la marginación con el tema educativo, pero uno de los componentes, y que en Estados Unidos está, pero está empezando a suceder en todo el mundo, es el tema del cambio del mapa étnico. Es decir, en Estados Unidos eran obviamente la mayoría los denominados WASP, es decir, los blancos anglosajones, básicamente protestantes. En las próximas proyecciones ya está dando que no van a ser, serán la primera minoría y lejos de ser la mayoría. La pregunta es, ¿esto va a cambiar la cultura de los Estados Unidos? Veamos. Es la primera potencia del mundo con sus defectos y sus virtudes y ha sabido construir su grandeza en base a su pueblo. Sin embargo, uno de los debates más apasionantes para los próximos años es la propia composición étnica de ese mismo pueblo que ha hecho grande a la nación. Hasta 1952, el Congreso incluía un texto en el que decía que cada ciudadano aspirante debía ser una persona blanca. Hoy, con un presidente afroamericano, la sociedad dio muestras de madurez y tolerancia cuando hasta hace poco tiempo el racismo parecía inexpugnable. Pero según la Oficina de Censo, en 2050 los anglosajones serán una minoría en los Estados Unidos. Y la principal preocupación sociológica es cómo reaccionará entonces esa actual mayoría a su incipiente condición minoritaria. Bueno, qué planteo, ¿no, Luis? ¿Qué discusión hay al respecto? Y hay ciertos temores de si el hecho de que los WASP pasen a ser la minoría termina con el sueño americano. Claro, ahí hay que analizar si la grandeza norteamericana tiene que ver por el color de los ojos y del pelo y de la piel de sus habitantes o por los principios. Es verdad que los principios fueron inspirados en una cultura que tenía que ver con el protestantismo puritano, el deseo de libertad y rebelión contra el poder autoritario de los reyes, etc. Y eso fue conformando un decálogo muy fuerte plasmado en la Constitución norteamericana que está escrito y del que no se mueve nadie. Ahora, es tan fuerte ese set, ese conjunto de principios, que todo aquel que entra a esa sociedad se incorpora y lo compra al sistema. Y por más que seas más peticito, morochito y oscurito, comprás absolutamente el combo allí. Sí. Y de hecho se ve eso, ¿no? Los migrantes mexicanos o cubanos totalmente, no solo adaptados, digamos, defensores del sistema. Entonces, ahí está el análisis que hay que hacer es si los principios son patrimonio exclusivo de una minoría o de un grupo étnico, cultural, o si son principios universales. Si son principios universales, Estados Unidos va a seguir, claro, por más que tenga color de pelo diferente. Y me parece que hay que analizar cómo están prendiendo estos principios en otras sociedades completamente distintas, a su manera. A su manera, por supuesto. A su manera. Y a sus tiempos también, y con sus contradicciones. Exactamente. Correcto. Fíjate vos que cuando se aplican en Corea del Sur funcionan bien, en Japón funcionan bien, en Alemania funcionan bien. En Alemania, en las dos versiones, hay un caso muy interesante en Alemania. Baviera. Baviera es un estado católico. Desmiente Max Weber, absolutamente. Baviera es un estado católico que es uno de los más avanzados de Europa, lo que está demostrando que no es patrimonio solo del protestantismo, el desarrollo económico, la alta tecnología. Baviera. Es verdad, es Alemania, te pueden decir todo lo que vos quieras, pero bueno, ya es un principio. Y Estados Unidos, es verdad que va a un proceso de hispanización enorme y en realidad un proceso de mexicanización. 2 de cada 3 nuevos inmigrantes norteamericanos son mexicanos, claro, ni siquiera latinoamericanos, son mexicanos. Es la maldición de Moctezuma, que se decía que era el castigo por haber invadido y ocupado territorios mexicanos, pero extendida a toda la Unión, claro, a toda la Unión Americana, porque se pensaba que los estados que antes habían sido México iban a ser repoblados por mexicanos. Bueno, ahora todo Estados Unidos va a ser repoblado por mexicanos a un nivel aceleradísimo. Así es. Pues es que una de las cosas que tiene la cultura norteamericana muy interesante es la relación con el fracaso. De eso trata la siguiente idea. Una de las más controvertidas ideas de la revista Time para los próximos 10 años es que los Estados Unidos conserven su capacidad de sobreponerse a los fracasos. La historia del país ha sabido contener a sus ciudadanos con el sueño americano. Quien se esfuerza puede lograr lo que se propone, pero sin falla, el sistema le brindará nuevas oportunidades para superarse.
No es casual que en Europa solo el 40% de los ciudadanos tuvo alguna vez la idea de lanzar su propia empresa, mientras que en los Estados Unidos esa cifra supera el 70%. Luego de la crisis financiera de 2008, el ideal norteamericano no impuso la necesidad de eliminar el fracaso, sino que promulgó la construcción de un sistema lo suficientemente resistente como para soportarlo. Interesante que estemos discutiendo sobre el fracaso en estas sociedades que en realidad lo que se busca a veces es el éxito, se premia el exitoso, el éxito fácil, pero en realidad las grandes lecciones se aprenden del fracaso. Y lo interesante, como se bien dice en el informe, es no solamente es decir, bueno, fracasaste, pobre, sino cuál es el mecanismo por el cual las lecciones que se aprendieron del fracaso sirven para iniciarse de nuevo con ese conocimiento. Un tema muy interesante. Muy interesante. Muy interesante, muy difícil de plantear en estas latitudes. Exactamente, no Muy va con difícil. nuestro espíritu latino general. Y además De paternalista, de cuidar y de ayudar al débil. Exactamente. En Estados Unidos no se ayuda al débil, No. se ayuda al fuerte. El débil se le dice, loco, Loco, ponete las pilas, vamos para adelante. saca músculo. Exactamente. Saca músculo porque la competencia es complicada. Y ha probado que finalmente este camino, la paradoja que se da es que no prestando atención al fracaso se consigue el éxito colectivo. Vos le prestás demasiada atención al fracaso para ayudar al fracasado y no conseguís el éxito colectivo. Exactamente. Es una paradoja complicada. Ahora, ahí hay un componente cultural que nos va a costar en otras partes del mundo aceptar eso, pero tiene que ver, y yo creo que está bastante en lo correcto este punto, la supremacía norteamericana tiene que ver con esa crudeza. Exactamente. Yo no sé si es aplicable a otras sociedades, pero me parece que en la competencia vis a vis con Europa, Estados Unidos muchas veces le saca varias cabezas a Europa, logra salir de las crisis mucho mejor parado, porque Los fracasos los acepta rápidamente, dice, y empezamos de nuevo. es como si fuera un mandato de la especie, que la especie para perpetuarse necesita que los débiles lamentablemente se van... O no el mismo débil, porque ¿sabes lo interesante de esto de Estados Unidos? Que yo creo que hay cierto prejuicio de eso. Es decir, es una sociedad en la cual no es conservadora. Paradójicamente que tiene conductas conservadoras en ciertas cosas culturales. En lo económico no es conservadora. ¿Qué quiere decir eso? Si esto está mal y no funciona, ya está mal y no funciona. En el espíritu europeo y latino es, bueno, esto no funciona, bueno, veámosle a ver si efectivamente puede llegar o, bueno, se tiene que ir muriendo, entonces cuidás a la empresa y cuántos empleados. Y tardás, algo que no funciona, que en Estados Unidos en 6 meses ya dejó de funcionar, en Europa tarda 6, 7 años. Claro. El principal problema es que en esa distancia de tiempo, esa persona ya está haciendo algo nuevo. Pero además el resto de la sociedad, a los que les ha ido bien, tienen que estar ayudando y ayudando sosteniendo al que le fue mal. Y el que le fue mal dedica su tiempo a la muerte en vez de agarrar y generar algo nuevo. Claro, Eso claro. es interesante. Vos sabés que en el formulario para entrar a las universidades norteamericanas, entre las preguntas que te hacen es, en la vida se aprenden de los éxitos y de los fracasos. Le pedimos que nos cuente su principal fracaso y qué aprendió de él. Muy difícil de contestar eso. Pero el que lo puede contestar realmente significa que aprendió en la vida. Y sí, así Muy es. interesante. Muy bien, señores, estamos todos con internet, los teléfonos celulares, pero lo que sigue revolucionando es la televisión. En la era de las nuevas tecnologías de la información, decenas de herramientas cambiaron para siempre nuestra manera de comunicarnos. Pero existe una que va a seguir provocando una revolución. No piense en Twitter ni en Facebook, tampoco Google o los gadgets de Apple. El medio más influyente del mundo sigue y seguirá siendo por muchos años la televisión. La revolución de la televisión cambió la vida humana porque masificó de manera contundente y cualitativa la llegada de la información. En el año 1995, solo en el 45% de los hogares de los países en vías de desarrollo había un televisor. 10 años después, ese número ascendió al 60% y sigue subiendo. La verdadera revolución de la comunicación la sigue liderando la vieja, desprestigiada y querida televisión. Ya está, el tema de la televisión, ¿no? Ya para el 2015 se calcula que el 65% de todos los hogares del mundo van a tener una televisión, cuando en realidad el acceso a Internet todavía no va a alcanzar ni a la mitad. ¿Y qué es sobre todo la televisión? Que llega a lugares de bajos ingresos, llega a lugares con gente que no tiene demasiada formación y sin embargo así educa.
Está bien, a veces son juegos, digamos, ver mucha televisión hace mal, definitivamente. Pero algunos programas tienen un impacto social muy importante, como se decía en el informe, que es ver telenovelas. A veces permite que la gente que la está viendo imite eso que está sucediendo. Y entonces quizás mira uno y dice, mira, tengo un solo hijo, en la telenovela tiene un solo hijo, yo tengo 6, el marido no le pega y la respeta, quizás tengo que lograr lo mismo en mi casa. Muy interesante este rol de la televisión. Es muy importante, muy importante. Va conformando lo que yo creo que es el fenómeno más impresionante al que estamos asistiendo en la actualidad, que tiene que ver con la globalización, que es la conformación de una opinión pública globalizada mundial, claro, con valores bastante similares. Se empiezan a homogeneizar los valores. Adaptados a cada circunstancia y realidad, pero con una impronta bastante común. De hecho, si vos te pones a ver, hay cada vez más cosas en común entre grupos similares de diferentes partes del mundo que entre diferentes grupos de la misma parte del mundo. Claro. Tiene mucho más que ver un chico adolescente de Buenos Aires con uno de Nairobi, uno de Sydney y uno de Moscú, sí, que un chico de Buenos Aires con un anciano de Buenos Aires. Exactamente. Se van conformando grupos sociales la idea diferentes. Del ciudadano global, ¿no? Global. Que viene a parecer así, que te sentís cómodo, que, digamos, que vos vas de Buenos Aires, te vas a otro lugar de la ciudad que nunca estuviste y en realidad entendés los códigos de funcionamiento fácilmente. Internet tiene que ver, pero me parece muy interesante rescatar la tele, porque la tele sigue siendo todavía la Fuerza Aérea Norteamericana, no hay con qué darle, digamos. Sí, la televisión es muy fuerte, la penetración de la televisión. Ahora, es muy fuerte. Eso es lo que decía, ¿no? Del tema de que mujeres mirando telenovelas en las cuales ven que, por ejemplo, la mujer tiene un rol más importante que ella tiene en su hogar, de que la mujer puede salir a trabajar, la mujer tiene un solo hijo, 2 y no está encerrada en la casa, la relación distinta con el marido. Son ejemplos que de pronto empieza a ver en una telenovela, pero que empieza a adoptarla a su propia vida. Y además allí, el rol, por ejemplo, Hollywood tiene un rol importante. Hollywood y la difusión de sus principios, pero ya son demasiado lejanos en algunos lugares porque vienen con la impronta de que es una penetración cultural norteamericana. Sí. El trabajo que ha venido haciendo Venezuela, Argentina, Andrea del Boca, en bajarlo acá. En bajar a valores latinos con esos nombres largos, querido Esteban Juan José Antonio Luis, Pedro, Miguel, José Luis, no sé qué, tal cual. Qué sé yo, en África o en algunos otros países, sí, y Bollywood, es impresionante. Todo Bollywood debe tener también su impacto, ¿no? En India y en unificar India, por ejemplo. Totalmente, pero allí, si vos ves el prototipo de la película hindú, tiene mucho de civilización hindú. Ahora, bastante occidentalizada. Claro, bastante occidentalizada también. Hay una chica muy linda, que ya es muy sexy, qué sé yo, que rompe estereotipos respecto de los mandatos de esa civilización. Entonces, a mí me parece que coincido con este punto, la televisión ha hecho un trabajo enorme. Y sigue teniendo el rol. No se puede creer, por ejemplo, si vos lo analizás desde que la Argentina es un mercado televisivo unificado, nosotros los mendocinos dejamos de hablar de tú, hablábamos de tú en aquel lugar. Y ahora el porteñismo se impuso en toda la Argentina por la influencia, creo de Buenos Aires. De los medios masivos. Exactamente. De los medios masivos, cultural, impresionante. Ahora a nadie se le ocurre, si bien todavía mantenemos acentos en algunas provincias. Sí, el tuyo ya queda medio raro. Claro. Aún en Mendoza. Aún en Mendoza. Bueno, lo que hay es, obviamente, la crisis en varias partes. La parte política, la parte económica con el 2008. En realidad hay una crisis de legitimidad de las élites. Veámoslo. Uno de los rasgos característicos de los países pobres es la corrupción enquistada en sus sistemas. Pero en la última década, casi todas las instituciones pilares de la sociedad norteamericana y otras de Europa se han revelado no solo como corruptas, sino también como incompetentes. La última gran crisis económica se originó en la burbuja inmobiliaria que, principalmente los bancos, dejaron crecer de manera desmedida hasta que la sociedad toda pagó sus consecuencias. Las automotrices, Wall Street, el Banco de la Comunidad Europea, la Iglesia, los fraudes deportivos en Italia, el espionaje en la Fórmula 1, tienen todos un factor común: las personas que dirigen estas instituciones. Las mentes brillantes y laboriosas que ocupan los más altos mandos del orden meritocrático son todas parte de la misma élite. La crisis de confianza en ellos y en las instituciones que representan es la más alta de los últimos 35 años. En la gran democracia del mundo, solo el 12% de la población cree en el Congreso Nacional.